Usted no puede creer y no entiende que esto sea una programación de la iglesia o que este sea un pastor de nuestra iglesia. Le invito a ver este manual del fin del mundo para los adventistas del séptimo día. ¿A qué se tienen que enfrentar los adventistas del séptimo día en el tiempo del fin? Bueno, antes de mostrar ejemplos, tomemos un par de minutos para colocar el marco. Según el espíritu de profecía, el poder que Satanás emplea para engañar durante el tiempo del fin es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. No va detrás de las iglesias caídas ni del mundo porque ya están bajo su poder, sino que dirige a sus ángeles para que coloquen trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios, es decir, nosotros. Si usted es adventista, esté alerta, el adversario le sigue las pisadas. Prepara trampas a todos los niveles, personal, familiar y de iglesia. Nos enfocaremos en el nivel iglesia porque, como veremos a continuación, es el que más daño hace. ¿Cuál es el objetivo de Satanás para la iglesia? En el año de 1884, la hermana White escribió que en concilio con sus ángeles, Satanás dijo: induciremos a los adventistas a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que pensaron, y que asemejándose al mundo podrán ejercer más influencia sobre los mundanos. Así se separarán de Cristo, entonces no tendrán fuerza para resistir nuestro poder. Ella también vio cómo lo piensa hacer. No es de frente, sino que Satanás le dijo a sus ángeles: por medio de los que tienen apariencia de piedad pero no conocen la eficacia de ella, podemos ganar a muchos. Los que pertenecen a esta clase de gente, si son capaces e inteligentes, no olvidemos este punto, servirán de cebo para atraer a otros a nuestras trampas. Muchos no tendrán temor de su influencia puesto que profesan la misma fe. Satanás se propone llenar la iglesia de falsos hermanos por cuyo medio puede obrar con mayor éxito para debilitar la causa de Dios. Parece increíble, pero Satanás también trae bautismos para la iglesia y no son pocos, sino la mayoría, por lo menos la mitad. Leamos: mientras el Señor trae dentro de su iglesia a los que están verdaderamente convertidos, al mismo tiempo Satanás trae a personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena semilla, Satanás siembra la cizaña. Así que repasemos. El plan de Satanás es llenar la iglesia de falsos hermanos, inteligentes, elocuentes, con apariencia amable, que una vez adentro digan: primero, que Cristo no es tan exigente con las normas. Y segundo, que pareciéndonos al mundo podemos ganar más almas. Recordemos que la hermana White vio este plan de Satanás hace 140 años. ¿Será que al día de hoy el enemigo habrá logrado corrompernos o falló en su plan? En este punto debo informarle a los hermanos que no lo saben que los adventistas del séptimo día no creemos todos lo mismo. Hay dos corrientes dentro de la iglesia, la liberal y la que llamaríamos conservadora. O en palabras de la hermana White, hay dos influencias opuestas que se ejercen constantemente sobre los miembros de la iglesia. Una de ellas obra para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. En la descripción del video dejo algunos artículos del Dr. Alberto Dreyer sobre el tema. Así que no, mi hermano, no somos una iglesia perfectamente unida. De hecho, nunca la iglesia ha estado tan dividida en pensamiento como ahora. Los conflictos entre adventistas liberales y conservadores se han hecho más intensos desde más o menos 1970 hasta esta década, donde en el Congreso de la Asociación General de 2015 en San Antonio, Texas, estalló la guerra abierta porque los liberales pidieron, entre otras cosas, que se pudieran nombrar mujeres pastor. Ellos dicen que quieren cambiar la iglesia, modernizarla, es decir, quieren parecerse a las iglesias carismáticas pentecostales en vestido, música, sermones, métodos de evangelización, etc. Y los conservadores nos oponemos a todo esto. Es bueno que se sepa que en todos los niveles de la iglesia hay pastores y administradores de ambos lados haciendo campañas evangelísticas, libros, guías de estudio, guías de oración, programas de televisión, unas con pensamiento liberal y otra conservador. ¿Por qué debería saber usted esto? Porque cuando un hermano no está de acuerdo con algún material o programa que viene de niveles administrativos de la iglesia, otros hermanos lo acusan de atacar a la iglesia, y si bien es cierto que hay disidentes, los cuales son otro engaño poderoso de Satanás que trataremos en otro video, es posible que el hermano no esté en contra de la iglesia, sino de la influencia de los liberales que, como ya vimos, son infiltrados de Satanás. Por cierto, debemos agregar una característica más de los siervos de Satanás dentro de la iglesia. Odian el espíritu de profecía, o lo desautorizan para que quede sin efecto, porque los condena y los desenmascara. Después de todo, dicen ellos, si Dios no fue el que habló a Elena de White, o si los testimonios que le dio son consejos opcionales, entonces no hay que prestarles mucha atención. Leamos. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios.
¿Ha tenido éxito Satanás en corromper la iglesia? Juzgue usted, mi apreciado hermano. Hoy en día los adventistas tenemos ancianos transexuales, nuestra cadena de hospitales en Estados Unidos vendiendo café con la bandera gay, ADRA apoyando los objetivos globales, o mejor, globalistas de la ONU que incluyen la promoción del homosexualismo y el aborto. Dejo el link explicando este asunto en la descripción. Tenemos espiritismo enseñado de forma muy sofisticada a nuestros pastores y luego a través de ellos a la feligresía, como lo describe la serie Operación Iceberg, de la cual también dejo el link en la descripción. Sigamos. Tenemos pastores y hermanos políticos que marchan en movimientos fundados con filosofía LGBT y espiritista como Black Lives Matter. Solo por mencionar uno, el pastor Ranko Stefanovic, autor de la última lección de escuela sabática sobre Apocalipsis. Tenemos servicios que parecen conciertos, predicaciones que parecen shows de risa, Yo con mi bigote. ¿Qué sí se... no te muevas. pastores que hablan de éxito empresarial, de psicología, programas que hablan de sexo, cualquier cosa y lo que sea con tal de distraer a la iglesia del objetivo principal, que es predicar el mensaje de los tres ángeles. Tenemos multitud de hermanos diciéndonos que no es malo bailar, que Jesús no tiene problemas si por gusto violamos la reforma pro salud, O sea, gente que está diciendo, pastor, los únicos que se van a salvar son aquellos que no comen carne. Compadre, lea la Biblia. ¿Qué comía Jesús? Hay gente que ha condenado a aquellos que se comen su pollito. Por cierto, no son los hermanos canzones, sino Dios el que condena a los miembros de su pueblo que son esclavos del apetito. Leamos. Es tan pecado violar las leyes que rigen nuestro ser como quebrantar uno de los 10 mandamientos, porque no se puede hacer ninguna de las dos cosas sin quebrantar la ley de Dios. Por citas claras como esta es que pastores como Rubén Bullón necesitan convencer a los hermanos de que los escritos de Ellen G. White nunca fueron dados como norma de vida. este es el mismo Rubén Bullón que fue invitado como orador en el mismo Congreso de Evangelismo que Dante Hebel, falso profeta, predicador evangélico de la broma y el evangelio de la prosperidad, que fue invitado para enseñarle evangelismo a nuestros pastores adventistas. Así que a él le preocupa que los hermanos citen mucho espíritu de profecía, pero no que Dante Hebel, La prostituta y la gracia de Dios se parecen mucho. le enseña a nuestros pastores a hacer evangelismo. Por cierto, el encargado del evento y quien invitó a Dante Hebel fue el también pastor Roger Hernández, que a su vez es el jefe y mentor de Arnaldo Cruz y con quien hace sermones como estos. ¿Qué? Vamos a llamar a Gozoman y vamos a pedirle que nos venga a ayudar tratando de recobrar tu gozo. ¿Lista? Lo que tenemos que hacer es los dos tocar el pecho de Gozoman y decir tofu. También es el mismo Roger Hernández, que es mentor del pastor, que nos regala esta hermosa melodía. El anterior fue el pastor Edwin Vargas, quien recientemente tuvo una campaña en la Universidad Adventista de Colombia donde dijo esto. La iglesia es precisamente para las personas que no son como nosotros y queremos que inmediatamente se vistan como nosotros, piensen como nosotros, hablen como nosotros, coman como nosotros, adoren como nosotros. No es nada comparado con lo que había dicho un año antes en el mismo sitio, en un seminario sobre evangelismo, el pastor Vinicius Metzger. Un de los mayores predicadores del mundo hoy se llama Vin Diesel, por eso yo estaba hablando de él. Usado por Dios. Para los que no lo saben, este es Vin Diesel. Después de esto, ¿cómo podemos decirle a los jóvenes que no vean películas de acción o que no escuchen música secular? Si estos son los maestros, no se extrañe de que estos sean los alumnos. Cumpliendo la profecía de que los hijos de Dios se casarán y se darán en casamiento, es decir, que estarán pensando principalmente en romance antes del fin del mundo, tenemos al director mundial de guías mayores, Pastor Andrés Peralta, presentando este importantísimo tema. Todavía te preguntas ¿por qué no tienes novia? Y claro, como no, si él es el maestro, estos son los alumnos. Por cierto, aquí podemos ver a los tres juntos, a Hernández, Peralta y Cruz, llamando a los jóvenes a involucrarse en política y participar de las protestas por George Floyd. Cerremos con el rap del diezmo cantado por el pastor Dustin Serns, que pertenece y es muy activo en el mismo grupo de supuestos plantadores de iglesias al que también pertenece el pastor Roger Hernández.
you want to know the best way to live, Jesus said it in his book, that is more blessed to give. Apreciados hermanos, terminemos aquí porque para mostrar todo lo que está pasando en todos los niveles de la iglesia se necesitaría un video de varias horas. No en vano el espíritu de profecía dice, a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, el error estará tan mezclado con la verdad que solo los que cuenten con la dirección del Espíritu Santo podrán distinguir al uno de la otra. ¿Cuántos adventistas entonces se salvarán? Muchos se ofenden al oír esto, pero la hermana White dijo, en la última visión que se me dio se me mostró el hecho alarmante de que tan solo una pequeña porción de los que ahora profesan la verdad se dejará santificar por ella y serán salvos. Muchos se apartarán de la sencillez de la obra, se conformarán al mundo, se aferrarán a los ídolos y se transformarán en muertos espirituales. Roguemos a Dios para que ese no sea nuestro bonus. Veamos a Ganun Diop, representante de la Iglesia Adventista ante la ONU, cantando en latín la canción con la que los católicos alaban al Papa en el Vaticano. Laudate,